Feliz sábado, hermano y hermana. Hace un mes que no podemos vernos, pero tenemos que estar agradecidos al Señor por sus cuidados, por sus bendiciones. A pesar de no poder estar en la iglesia, podemos conectar a través de estos medios y sentirnos cercanos, unidos en la palabra, unidos en el Espíritu, unidos en el Señor, esperando que con su ayuda podamos seguir adelante día a día. Quiero darte una bienvenida a este momento de reflexión y vamos a ir sin perder mucho tiempo a el Evangelio según San Marcos. Vamos a leer en el capítulo 13. El Evangelio según San Marcos en el capítulo 13 nos dice lo siguiente, Marcos 13, 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, dio autoridad a sus siervos, y cada uno le dio un trabajo, y al postrero mandó que velara. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Y si anochece y a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para cuando venga de repente y no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros os digo es, velad. En el Evangelio de Marcos, Jesús deja estas palabras, y estas palabras están en armonía, en sintonía con los otros tres evangelios sinópticos, con Lucas 21 y también con Mateo 24 y 25. Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos acerca de la destrucción del templo y acerca de su segunda venida, en su mente los dos eventos estaban bien focalizados. Él sabía que estas dos realidades, estos dos eventos, se iban a cumplir. Así que expresó estas verdades de tal manera que pudiesen ser entendidas por sus discípulos. Nosotros a veces cuando leemos estos textos podemos confundir, y de hecho no todo el mundo se pone de acuerdo, en qué eventos, qué señales, qué frases están dirigidas concretamente a la destrucción del Templo de Jerusalén o al evento final antes de que Él venga. No siempre es fácil, no siempre es evidente en estos textos decir qué frases corresponden a qué evento. Pero Jesús sí lo tenía claro en su mente. Y en eso debemos de confiar. Y no dejó más claridad en ese sentido por una razón muy sencilla. Sus discípulos no lo habrían entendido. Esto que os lo digo lo encontramos en el deseado de todas las gentes. En la página 581. Yo te animo a que esta tarde puedas leer este capítulo que se titula En el Monte de las Olivas. Capítulo 69. Fíjate cómo aquí el Señor expresa esta idea a través del don profético. Las palabras de Cristo habían sido pronunciadas a oídos de la gran multitud, pero cuando Jesús estuvo solo, Pedro, Juan, Santiago y Andrés vinieron a él y le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habría podido
no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos el estudio por sí mismo del significado. Fíjate, Jesús tenía claro esos dos conceptos, esos dos momentos, esos dos eventos, pero por su amor por los discípulos y por nosotros, los mezcló. Es importante que esto nosotros lo podamos entender. ¿Por qué? Porque el tiempo del fin tiene que ver más con el tiempo de calidad que Él quiere que nosotros tengamos y no tanto con el tiempo de cantidad. Es lo que estamos viviendo en estos días, el COVID-19, la crisis, la pandemia que estamos viviendo, una señal del tiempo del fin. No corras, no me contestes deprisa, piénsalo. ¿Realmente es una señal del tiempo del fin? Yo creo que estamos todos de acuerdo. Es una señal del tiempo del fin. La Biblia lo deja claro, pero es una señal que nos apunta al tiempo de calidad, no al tiempo de cantidad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay dos tipos de señales en la Biblia. Y te lo voy a ilustrar de una forma muy sencilla, muy gráfica. Desde que vivo aquí en Málaga, hay un viaje que me gusta hacer. Es el viaje desde Málaga a Ronda. Me gusta esta ciudad, es bonita. Puede ser que la hayas visitado en alguna ocasión. Y las veces que he podido hacer este viaje, me gusta ir contemplando el paisaje, me gusta ir viendo toda la vista que se va teniendo, el recorrido, todos los pueblos que vas atravesando, todo lo que vas viendo a tu alrededor. Y en el viaje a Ronda, como a cualquier otro sitio, vas a encontrar dos tipos de señales. Normalmente, en el viaje a Ronda encontrarás un primer tipo de señal que marcará Ronda 50 kilómetros, Ronda 35 kilómetros, Ronda 25 kilómetros. Ese es un tipo de señal que puedes encontrar en tu viaje, en cualquier viaje. Pero hay otro tipo de señal, un poquito más pequeña, pero que te va señalando que vas por la ruta, por el camino adecuado. La carretera hacia Ronda tiene un número, 457 si no mal recuerdo, ¿vale? No estoy ahora mismo 100% seguro, pero sé que tiene un número. Así que cuando nosotros hablamos de señales del tiempo del fin, tenemos que recordar que las señales son de ese segundo tipo. Son señales que nos muestran que realmente vamos por el camino adecuado, que nos dirigimos hacia la segunda venida del Señor, pero que no se trata de una señal de tiempo, sino una señal que nos indica el camino adecuado. ¿Es la pandemia que estamos viviendo una señal de que estamos cerca de la venida del Señor? Sí, pero no de tiempo, sino de confirmar que vamos por el camino adecuado, de asegurarnos de que la ruta que estamos siguiendo es la correcta. Cristo viene pronto. No sé si será mañana, no sé si será dentro de 10, 15, 40 días, no lo sé, pero sí sé que vamos por el camino adecuado y que quien dirige este barco, quien dirige esta iglesia, quien dirige tu vida y la mía es el Señor. Así que vivamos en esa dimensión, sigamos creciendo, atentos a las señales, pero cuidado, que nadie os engañe. Cuidado, que nadie os haga dudar de que las palabras del Señor se están cumpliendo y que su iglesia sigue anunciando y predicando que Él viene pronto. El día y la hora nadie la sabe, solamente el Padre. Pero estamos convencidos de que las señales que estamos viendo nos indican claramente que vamos
por el camino adecuado. Cuando encontramos también en el Evangelio la siguiente historia relatada en Mateo 24, nos vamos a encontrar también con esta realidad. Ahí en Mateo 24, que yo te animo a que puedas buscar en tu Biblia, nos dice lo siguiente, ¿vale? Mateo 24, 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Quiero insistir en esto. Quiero insistir realmente en esta enseñanza bíblica. Fijaros lo que en esta cita también que comparto con vosotros en el deseo de todas las gentes se nos dice. Página 586 del deseado de todas las gentes. Pero el día y la hora de su venida, Cristo no nos lo ha revelado. Explicó claramente a sus discípulos que él mismo no podía dar a conocer el día o la hora de su segunda aparición. Si hubiese tenido libertad para revelarlo, ¿por qué habría necesitado exhortarnos a mantener una actitud de constante expectativa? Hay quienes aseveran conocer el día y la hora de la aparición de nuestro Señor. Son muy fervientes en trazar el mapa del futuro, pero el Señor los ha amonestado a que se aparten de este terreno. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Considéralo y recuerda que esto es del Señor, no es una enseñanza mía, es del Señor. Que ojalá con su ayuda podamos mantenernos en la ruta, confirmando y creyendo que estamos en el camino y que estas señales que estamos viendo nos indican y nos refuerzan nuestro convencimiento de que estamos en el buen camino, en la ruta adecuada y que pronto veremos a nuestro Maestro venir en las nubes de los cielos y poder llevar a sus hijos fieles para estar con Él en el cielo y después de 1000 años volver a esta tierra renovada, sin ningún problema de los que tenemos ahora, libre de pecado, libre de culpa, para poder vivir con Él por la eternidad. En Mateo capítulo 24, en la parte final, hay un relato, una parábola, se podrá llamar así, en la que me ayuda, por lo menos a mí, a entender qué es lo que tengo que hacer en mi espera de la segunda venida. No preocuparme por cuánto tiempo falta. No preocuparme por si ya es mañana, dentro de 7 o dentro de 20 años, sino ocuparme en permanecer en el camino correcto, en permanecer en la ruta adecuada. Y Jesús creo que lo explica a partir del capítulo 25, que quizá en otro momento vamos a estudiar esas parábolas. Pero en este momento quiero centrarme en la última parte del capítulo 24. Mateo capítulo 24. Dice aquí a partir del versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Dichoso aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a analizar
este sencillo relato, pero muy profundo, esta parábola, diría yo. Fíjate cómo el Señor dice que Él llama a sus siervos y les pide que mientras vuelve estén activos, estén ocupados, estén haciendo lo que les ha indicado. Y dice que es darle de comer a los demás, estar ocupado en las tareas que como buen siervo tiene que realizar, como si su Señor viniese mañana. El problema es cuando uno se relaja y dice, el Señor tarda en venir. ¿Vale? Quiero contarte una historia. Cuando yo era pequeño, quizá también te pasaba lo mismo. En ocasiones mis padres salían los dos a comprar o salían los dos a hacer alguna gestión y nos dejaban en casa. Y nosotros aprovechábamos ese tiempo para dejar de hacer lo que como hijos teníamos que hacer, como por ejemplo estudiar, arreglar la habitación, no hacer escándalo, mantener la cocina en orden, ¿vale? En lugar de hacer eso, nos poníamos a ver la tele o a hacer otras cosas, y cuando de repente escuchábamos el sonido de la llave que empezaba a abrir la puerta, entonces era el llanto y el crujir de dientes, porque nos habían sorprendido, por lo menos a mí, sin estar preparado. Había desaprovechado ese tiempo de ausencia de mis padres para hacer y deshacer, pero no para estar ocupado en las tareas que como hijo tenía que realizar. Así que esta es también la actitud que nosotros debemos desarrollar como adventistas del séptimo día. No preocupados por el tiempo que falta, sino ocupados en ir en la ruta adecuada, en el camino correcto. No preocupados por si es mañana o si es hoy. No, ocupados en llevar adelante las tareas que como siervos del Señor tenemos que realizar, compartir, dar el alimento a las personas que lo necesitan, compartir con aquellos que sufren, ayudar a aquellos que necesitan, llevarlos a Cristo para que se encuentren con Él y no hacer como este siervo, malo, negligente, que empezó a decir, mi Señor tarda en venir. Y finalmente se dedicó a hacer daño y a ocuparse en cosas que no le ayudaban, que no le eran para bien. Así que este tiempo que estamos nosotros teniendo por la cuarentena, este tiempo que estamos viviendo como familias y como iglesia, puede ser también una oportunidad para que la iglesia madure, para que maduremos, para que la iglesia se abra aún más, para que nosotros podamos comprender que necesitamos seguir realizando las tareas de los siervos fieles del Señor, compartiendo el pan espiritual con todos aquellos que lo necesitan. Pidamos al Señor en oración cada día que nos prepare, que nos haga siervos maduros, que no se asusten, que no tengan miedo, y si lo hay, que podamos ir a Cristo para que Él nos recuerde que vamos por el buen camino, que Él nos acompaña, que Él va a nuestro lado, que Él está delante de nosotros, que Él va a suplir todas nuestras necesidades y que lo que requiere de nosotros es que como buenos siervos realicemos nuestras tareas con fidelidad. Que el Señor te bendiga en este día de sábado. El Señor viene pronto. El Señor está a las puertas. Preparémonos, consagrémonos más a Él cada día y que con la palabra podamos seguir madurando para que cuando tengamos la oportunidad, cuando esto pase y cuando tengamos la oportunidad de salir, hagamos y estemos ocupados en las tareas que como siervos fieles quiere el Señor que tú y yo realicemos.
quiero invitarte ahí donde estás, a que inclines tu rostro para orar. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu inmenso amor. Te damos gracias, Señor, por la salud y por los cuidados que tú nos das. Gracias, Señor, porque en tu palabra tú has trazado la ruta adecuada que debemos seguir. Gracias, Señor, por las señales, porque nos indican que vamos por el camino adecuado. Nos muestran que tú vienes pronto. Nos muestran, Señor, que tu iglesia adventista del séptimo día es tu iglesia remanente. Y nos muestran, Señor, que tú llevas el timón, que tú vas adelante y que tú estás en el control, no solamente de la iglesia, no solamente de nuestras vidas y de nuestros hogares, sino también del universo. Ayúdanos, Señor, a no caer en el error de estar preocupados por el tiempo, sino a crecer con la ayuda del Espíritu Santo en el tiempo de calidad que pasamos contigo, ocupados en las tareas que tú nos has dejado para que como siervos fieles las cumplamos hoy, mañana y siempre. Gracias porque nos escuchas y gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Que tengas una buena tarde de sábado. Y recuerda, Maranata, Cristo viene pronto.